Hola chicas, ¿cómo están? Soy la profesora Cecilia. Vamos a observar la siguiente situación. Hola Pedro, ¿qué tema te tocó exponer? Mi tema es el cómic, su origen, características y representantes. Hoy veremos el tema y los subtemas. El texto es la unidad mayor de comunicación lingüística que transmite una idea completa y se expresa tanto en el ámbito oral como en el escrito. La extensión de los textos es variable. Pueden estar por enunciados u oraciones, pero en todos los casos deben tratar un mismo tema. El tema es el asunto o concepto clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Se expresa en un sintagma nominal. Los subtemas son enunciados cortos que resumen el contenido de las diferentes partes de un texto. Entre el tema y los subtemas se establecen distintos tipos de relaciones. Estas relaciones pueden ser causa-consecuencia, partes del tema, comparación y ejemplificación. ¿Cómo identificar el tema y los subtemas? Nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿O de qué nos habla el texto? Pues el reconocimiento del tema de un texto consiste en identificar qué información se expresa constantemente en él. Pero, a menudo el texto nos ofrece una serie de pistas que nos ayudan a identificar el tema y los subtemas. Por ejemplo, el título del texto, que con frecuencia el tema está recogido en él. Las palabras destacadas, a veces las palabras que expresan el tema o los subtemas del texto aparecen destacadas en letra negrita, en letra cursiva o mediante subrayado. El primer párrafo. Es frecuente que en el primer párrafo se mencione el tema. Es así si es que tenemos el tema del cómic. En el primer párrafo hallaremos el subtema definición, en el segundo párrafo el subtema características, en el tercer párrafo los tipos y en el párrafo 4 los representantes. Ahora veremos la idea principal y las ideas secundarias. Tenemos el siguiente texto. Las noticias que difunden los periódicos se caracterizan fundamentalmente por ser actuales y objetivas. En efecto, la actualidad de una noticia se establece por la cercanía e inmediatez que la transmisión de los sucesos tiene al momento en que estos ocurren. Y, en cuanto a la objetividad, la noticia presenta los hechos tal y como sucedieron. Qué interesante, ¿verdad? ¿Pero qué podríamos subrayar en este texto? Empezamos. Las noticias que difunden los periódicos se caracterizan fundamentalmente por ser actuales y objetivas. La actualidad de una noticia se establece por la cercanía e inmediatez que la transmisión de los sucesos tiene al momento en que estos ocurren. Finalmente, la objetividad. La noticia presenta los hechos tal y como sucedieron. Aparentemente, subrayamos todo el texto, pero tenemos la primera oración, la segunda oración y la tercera oración. Ahora, ¿cuál de estas es la idea principal y cuáles serán las ideas secundarias? En un texto formal, cada párrafo se organiza en torno a una idea principal. Las demás ideas del párrafo desarrollan dicha idea. La idea principal, o general, expone el contenido más importante del párrafo. Si se elimina del texto, este perdería sentido. Muchas veces está expresada al principio.
En algunas ocasiones se encuentra en el interior o al final del texto, y en otras suele aparecer al principio y repetirse al final. Es autónoma, es decir, no depende de otra idea. Las ideas secundarias o específicas agregan datos que vienen a ampliar, ejemplificar o demostrar la idea principal. Están al servicio de la idea principal, carecen de autonomía, pues dependen de la idea principal. Entonces, la idea principal de cada párrafo se relaciona con el subtema que relaciona dicho párrafo. Tenemos el siguiente párrafo. Una de las principales causas de la contaminación ambiental es la actividad petrolera. Ello se debe a que el proceso de extracción del petróleo de los zócalos marítimos, así como su transporte en barco, son actividades muy riesgosas y los accidentes ocurren con mucha frecuencia. Lo más lamentable de esto es que sus consecuencias medioambientales son devastadoras. En este párrafo, la oración 1 es la idea principal y las oraciones 2 y 3 son las ideas secundarias. Por ello, si se eliminara la oración 1, las otras oraciones pierden sentido, pues estas se conectan con ella de manera muy explícita. Las palabras subrayadas son pruebas de esta conexión. Sin embargo, no siempre la conexión entre las oraciones de un párrafo es tan explícita. La función de la idea principal es articular las oraciones del párrafo, es decir, dar sentido a la unión de las oraciones que lo conforman. Para comprender mejor el tema y los subtemas, leeremos el siguiente texto. Luego, realizaremos las actividades sugeridas. Una interesante historia. Mafalda es una historieta creada por el argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, en 1963. Tiene como protagonista a Mafalda, una niña muy inteligente. Cuenta su creador, a modo de anécdota, que Mafalda nació como una historieta para promocionar una línea de electrodomésticos, pero esta campaña nunca se realizó, así que quedó guardada en el cajón durante un año más o menos. Es en 1964 que sale a la luz, en una publicación en la revista Primera Plana a pedido del secretario de redacción, Julián Delgado. A partir de este momento, Mafalda cobra vida junto a los inolvidables personajes que todos conocemos. El padre, empleado de una compañía de seguros, hombre mesurado que vela por la comodidad de su familia. La madre, típica ama de casa, de clase media, abnegada y sacrificada, que está pendiente de los quehaceres de la casa. Los amigos de Mafalda, el señor Felipe, el materialista Manolito, la altanera y parlanchina Susanita, el inocente Miguelito y otros más. Estos personajes constituyen una forma particular de conocer la problemática del mundo a través de sus voces. Para determinar el tema del texto, preguntamos ¿de qué trata el texto? Y la respuesta será la historieta Mafalda. ¿Qué pistas importantes del texto te han permitido identificarlo? La repetición de la palabra Mafalda durante todo el texto. Escribe los subtemas de cada párrafo del texto. El primer subtema será la descripción, el segundo subtema será los inicios y por último, en el párrafo 3, personajes. Copia la oración que resume el subtema del tercer párrafo. Esta oración es: estos personajes constituyen
una forma particular de conocer la problemática del mundo. Explica qué tipo de relación se da entre el tema y los subtemas del texto. La relación es de que estructuran el tema y permiten explicarlo mejor. Ahora vamos a completar el siguiente esquema con los subtemas que consideraríamos si tuviéramos que escribir un texto. Si el tema es la adolescencia, tendríamos el primer subtema, que sería la definición. Luego tendríamos las características, las etapas y finalmente diferencias entre hombres y mujeres. En el siguiente recuadro vamos a encontrar un tema y 3 subtemas. Los vamos a ordenar de modo que se puedan presentar en un texto. ¿Cuál sería el tema? El tema sería los deportes de aventura. Y los subtemas serían el andinismo, canotaje y parapentismo. Para comprender mejor la idea principal e ideas secundarias, vamos a leer el siguiente texto y luego vamos a enumerar los párrafos. La magia, una ilusión. La magia, también llamada ilusionismo, es un espectáculo del que los seres humanos hemos disfrutado desde hace muchos siglos. Se la puede definir como el arte de entretener mediante trucos que desafían las leyes de la naturaleza. Sus orígenes se encuentran en la antigüedad. Los primeros magos de los que se tiene conocimiento estuvieron en Egipto, alrededor del año 2700 a.C. En esa época llevaban a cabo trucos con animales, copas, esferas de madera y otros objetos. Para realizar sus pruebas, los magos se basan en diferentes principios psicológicos. Entre ellos se encuentran la distracción y la sugestión. Los espectadores no ven todo lo que sucede. Ellos creen ver cosas que en realidad no ocurren. Esto nos lleva a pensar que el ilusionismo efectúa acciones imposibles. Numeramos los párrafos y tenemos párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Tenemos que tener en cuenta que en un texto todas las ideas van relacionadas en torno a un tema. Vamos a completar el cuadro propuesto con el tema del texto y los subtemas que se desarrollan en cada párrafo. El tema será la magia y los subtemas definición, orígenes y principios psicológicos. La idea principal del párrafo 1. Para identificar esta idea preguntamos, ¿qué es lo que se dice de la definición? Y la respuesta será: la magia es el arte de entretener mediante trucos que desafían las leyes de la naturaleza. Luego vamos a subrayar la idea principal del segundo párrafo. Esta idea será: sus orígenes se encuentran en la antigüedad. Luego, explica en qué sentido las ideas secundarias desarrollan dicha idea. Porque habla de los egipcios y de cómo realizan sus trucos. En el tercer párrafo se desarrolla la idea principal con respecto a 2 principios psicológicos. Estos principios psicológicos son distracción y sugestión. Rodea las ideas secundarias
que amplían esa idea. Estas ideas serán: los espectadores no ven todo lo que sucede. Y la otra idea: ellos creen ver cosas que en realidad no ocurren. Ahora, vamos a completar el siguiente esquema de contenido con un subtema que consideremos necesario. El tema es la memoria USB. El primer subtema: definición, el siguiente características y los tipos. Podríamos añadirle utilidad. En una hojita aparte vas a escribir un párrafo en el que desarrolles el subtema que hemos escrito, distinguiendo entre la idea principal y la idea secundaria. Finalmente, vamos a ordenar las oraciones en los recuadros y luego en el paréntesis vamos a colocar si son ideas principales o secundarias. Los primates son un buen ejemplo de asociación familiar porque viven en grupos generalmente estables. Suele haber un macho, una hembra y sus crías que viven con sus padres hasta alcanzar la madurez. La asociación familiar está formada por individuos de una misma familia o clan. Cuando se hacen adultos, ellos mismos buscan pareja para formar otra familia. La primera oración será: la asociación familiar está formada por individuos de una misma familia o clan. La siguiente: los primates son un buen ejemplo de asociación familiar porque viven en grupos generalmente estables. La tercera: suele haber un macho, una hembra y sus crías que viven con sus padres hasta alcanzar la madurez. Y por último, cuando se hacen adultos, ellos mismos buscan pareja para formar otra familia. De estas 4 ideas, ¿cuál será la idea principal? Tenemos: la asociación familiar está formada por individuos de una misma familia o clan. Y las demás oraciones serán las ideas secundarias. Ahora vas a agregar otro párrafo cuya idea principal esté al final del texto. Espero que esta breve explicación les haya servido para poder entender mejor el tema, subtemas y las ideas en el texto. Muchas gracias.